Los primeros 9 días del Ramadán, un mes sagrado para el credo musulmán, han dejado alrededor de 300 muertos, según reportes del Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Al mismo tiempo, la comunidad internacional mantiene la presión sobre el gobierno de Damasco para que detenga la represión contra los manifestantes. El presidente sirio, Bashar al-Assad, insiste en que su ofensiva es contra grupos terroristas. Siria tiñe de sangre el Ramadán. Las tropas leales a Bashar al-Assad continúan la cruenta represión durante el mes sagrado musulmán. El fin de semana, los ataques contra los manifestantes dejaron 70 muertos, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. La misma fuente indica que este martes otras 30 personas murieron en la ciudad de Hama, al norte de Damasco. Según reportes de activistas de derechos humanos, 8 bebés prematuros murieron en un hospital en Hama cuando los militares cortaron el suministro eléctrico del centro médico, donde recibían atención prioritaria a los recién nacidos. La semana pasada, la cifra de muertos pasó los 220, informaron las agencias internacionales. La comunidad internacional mantiene los esfuerzos diplomáticos para detener la violencia en el país árabe. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas instó a Damasco a frenar el uso del fuego para reprimir a los manifestantes. The Security Council calls for an immediate end. Pedimos el fin inmediato de la violencia e instamos a todas las partes a actuar con la máxima moderación y se abstengan de represalias, incluyendo ataques contra instituciones estatales. Este martes, el canciller de Turquía visitó la capital siria y sostuvo un encuentro con el presidente Bashar al-Assad. El mandatario insistió ante la delegación en que combate a grupos terroristas y no a manifestantes. También llegaron a Damasco delegados de Brasil, India y Sudáfrica, países miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, para avanzar en un diálogo con el régimen sirio. Estas visitas fueron consideradas como un nuevo esfuerzo de la comunidad internacional para detener las operaciones militares del gobierno contra civiles en Siria, luego de que el lunes varios países árabes retiraran sus embajadores del país. El pasado 31 de julio, el Parlamento Europeo condenó la sangrienta represión del régimen sirio contra los manifestantes y llamó al presidente Bashar al-Assad a que cuanto antes inicie la transición de poder. En la segunda parte de la entrevista que José Ignacio Salafranca le concedió al programa La Noche, el eurodiputado habló sobre la actuación que ha tenido la comunidad internacional frente a la tragedia humanitaria que enfrenta Siria. Eurodiputado José Ignacio Salafranca, otro de los temas que es importante tratar con usted tiene que ver con la situación en el Medio Oriente, las revueltas árabes, que ha sido quizás una de las noticias que mayor impacto ha tenido en América Latina, en lo que tiene que ver con lo que pasa en el mundo. Usted encabezó la delegación de la Unión Europea, que estuvo pues en países como Túnez y Egipto. En este momento, el epicentro, digamos, de la atención de la opinión mundial está en Siria, y está allí porque, según la poca información que se conoce, el régimen del presidente Bashar al-Assad ha arremetido en contra de civiles en diferentes ciudades desde comienzos del mes de agosto. ¿Cree usted que la comunidad internacional ha sido pasiva frente a lo que ha sucedido, o mejor, frente a lo que está sucediendo en Siria? Yo no diría pasiva, yo creo que la conciencia general de la comunidad internacional ha deplorado las violaciones escandalosas que se han producido de los derechos humanos tanto en Siria como en Túnez, en Libia, en Egipto, en Yemen y en otros muchos países. El problema que se ha planteado, y lo hemos vivido en nuestras propias carnes como Unión Europea en el caso de la crisis libia, son las deficiencias que presentan, digamos, las instituciones como las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad, que responde su composición a una época pretérita, y donde las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, con todos los años que han pasado, con la caída del régimen colonial, pues siguen manteniendo un derecho de veto. De todas maneras, ha sido realmente sorprendente el hecho de ver cómo el Consejo de Seguridad, ante esas atroces violaciones de los derechos humanos, pues se ha manifestado de forma contundente, como lo ha hecho también la Liga Árabe, lo cual era impensable hasta hace muy poco tiempo. De todas maneras, los medios y las posibilidades que tiene la comunidad internacional de actuar son muy complicadas, y ponía un ejemplo de falta de coordinación la que nosotros hemos vivido en la Unión Europea, es decir, cuando se adoptó la resolución del espacio de exclusión aérea en Libia, con muy pocos miembros en el Consejo de Seguridad. Nuestros miembros, me refiero a los de la Unión Europea, naturalmente
votaron de forma distinta y un miembro importante de la Unión Europea pues se abstuvo en esa resolución del Consejo de Seguridad. Por lo tanto, yo creo que nosotros también tenemos que hacer nuestra autocrítica y tomar nota de cómo la comunidad internacional debería dotarse de instrumentos y de formas más ágiles para responder de una manera más eficaz ante la pérdida y la matanza de personas inocentes. Eurodiputado, hay un paralelo que diferentes analistas a nivel internacional han hecho siempre sobre este tema y tiene que ver con la actuación que tuvo inclusive la ONU y bueno, la Unión Europea frente al caso Libia, el caso del dictador Muammar al-Gaddafi y la posición que ha tenido el mismo Consejo de Seguridad y la misma ONU frente a Siria. Mientras que por un lado en Libia se optó el Consejo de Seguridad de la ONU por una intervención no militar, pero sí una intervención, una zona de exclusión aérea. En el caso Siria, digamos que ha habido pronunciamientos, pero no ha habido una resolución oficial de la ONU frente a la matanza de civiles que han denunciado diferentes organismos de derechos humanos que se están dando, o mejor se está presentando en las principales ciudades de Siria. ¿Por qué cree usted que se ha dado esa dualidad entre esas dos posiciones tan distintas que ha tomado en este caso específico, por ejemplo, la ONU? Bueno, yo creo que lo que dice usted es absolutamente cierto. Nosotros hemos tenido varios debates en el Pleno del Parlamento Europeo con la alta representante y vicepresidenta de la Comisión Europea, Lady Ashton, donde muchos diputados hicieron valer esta doble vara de medir en lo que se refiere a la situación en Libia y en Siria. Los argumentos que se han presentado es que los dos países presentan características y configuraciones diferentes. Siria, evidentemente, es un país clave en la resolución del conflicto de Oriente Medio. Tiene una frontera con el Líbano, un país que en estos momentos tiene un gobierno en el que la mayoría pro-occidental del señor Hariri pues ha sido, digamos, reenviado, ha sido depuesto a pesar del proceso electoral que tuvo lugar en el país y por lo tanto esos factores de estabilidad estratégica en el caso de Siria pues han jugado, aparte de tener pues aliados y de tener Estados miembros que forman parte del Consejo de Seguridad pues más complacientes con la situación en Siria, han jugado un poco en esa dinámica que se ha demostrado errónea a la vista de los resultados y del empecinamiento y del enrocamiento del régimen en sofocar a sangre y fuego las manifestaciones de los ciudadanos que han querido ejercer pues sus ansias y satisfacer sus ansias de libertad y sus derechos de libertad de expresión y de asociación. Por lo tanto, creo que ese planteamiento ha sido un planteamiento equivocado, que los cálculos se han hecho mal y yo creo que cuando se plantea un conflicto de esta naturaleza en el que hay personas que pueden perder la vida y por lo tanto ser conculcado el derecho humano más fundamental que es la vida, pues hay que decantarse siempre en caso de duda en favor de la libertad. ¿La Unión Europea piensa pronunciarse en estos días frente a este tema específicamente o frente a la... Ya han hablado, digamos, en otros momentos y la alta diplomacia, la doctora Catherine Ashton ha hablado sobre este tema, pero frente a lo que ha sucedido en los últimos días, donde ha habido una arremetida total, ¿va a haber algún pronunciamiento por parte de la Unión Europea? No, la Unión Europea ya se ha pronunciado a través del Consejo Europeo, se ha pronunciado a través del Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores, se ha pronunciado a través de distintas resoluciones del Parlamento Europeo. Es cierto que efectivamente en un estadio anterior esas resoluciones pues, han sido filtradas por unos niveles de prudencia habida cuenta de los argumentos a los que nos estábamos refiriendo anteriormente, pero creo que esta situación ha llegado ya a unos límites tales en los que la Unión Europea, haciéndose eco también de los pronunciamientos del Consejo de Seguridad, pues se va a tener que manifestar de forma contundente, cosa que han hecho ya varios jefes de Estado y primeros ministros de Estados miembros de la Unión Europea.